Mi nombre es Irene Ulet y tengo 32 años. Hace 5 años, mi hermana les dijo a mis padres que había dejado la facultad de medicina. Mintió, y esa única mentira me costó a toda mi familia. Me dejaron de hablar. Bloquearon mi número. Se saltaron la graduación de mi residencia. No estuvieron en mi boda. Durante 5 años, no fui la hija de nadie. Luego, el mes pasado, mi hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias, sangrando, inconsciente, muriendo. El equipo de trauma llamó al cirujano jefe. Las puertas se abrieron, y cuando mi madre vio el nombre en la bata blanca que caminaba hacia la camilla de su hija, agarró los brazos de mi padre con tanta fuerza que le dejó moretones. Antes de entrar en esto, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente resuena con ustedes. Y dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber dónde están ahora mismo. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta al otoño de 2019, a una mesa de cocina en Hartford, Connecticut, y a la última vez que mi padre me miró con orgullo. Al crecer, había 2 hijas en la casa Ulet, pero solo una que importaba. Mi hermana, Mónica, es 3 años mayor. Salió del vientre actuando, obras de teatro escolares, consejo estudiantil, la chica que podía hablar con cualquier adulto en cualquier cena y hacerlo reír. Mis padres, Jerry y Diane Ulet, de Hartford, Connecticut, gente sencilla, de clase media, la adoraban por ello. Papá dirigía una planta de fabricación. Mamá llevaba la contabilidad a tiempo parcial. Valoraban 2 cosas por encima de todo, las apariencias y la obediencia. Mónica cumplía con ambas impecablemente, todos los días. Yo era la callada, la que tenía la nariz metida en un libro de biología en Acción de Gracias mientras Mónica era el centro de atención en la mesa. No era rebelde. No era difícil. Simplemente era invisible. Hay una diferencia entre ser olvidado y nunca haber sido visto en primer lugar. Aquí tienen un pequeño ejemplo. En 8º grado, llegué a la Feria de Ciencias Estatal, la única niña de nuestra escuela. El mismo fin de semana, Mónica tenía una actuación de teatro comunitario. Adivinen a dónde fueron mis padres. Cuando llegué a casa con una cinta de 2º lugar, papá la miró y dijo, «Qué bien, Renie». No preguntó de qué trataba mi proyecto. Nunca lo hizo. Me decía a mí misma que no me dolía. Me decía a mí misma que no necesitaba la atención. Puse todo mi empeño en mis calificaciones, mis clases avanzadas, mis solicitudes. Pensé que si no podía ser la hija que notaban, sería la hija que no podrían ignorar. Y por un breve y brillante momento, lo fui. El día que me aceptaron en el programa de medicina de la Oregon Health and Science University, a 3.000 millas de Hartford, algo cambió. Por primera vez en mi vida, mi padre me miró, realmente me miró, y dijo 5 palabras que había esperado 18 años para escuchar. Pero ya llegaré a eso. Primero, necesitan entender lo que Mónica hizo cuando se dio cuenta de que el foco de atención se estaba moviendo. La carta de aceptación llegó un martes de abril. Lo recuerdo porque Mónica estaba de visita durante el fin de semana. Tenía 22 años y trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa de nivel medio en Stanford. Un buen trabajo, una buena vida. Lo bueno era el límite de Mónica, aunque nunca lo admitiría. Papá leyó la carta en la mesa de la cocina. Sus cejas se levantaron. Oregon Health and Science, dijo, lentamente, como si estuviera saboreando las palabras. Esa es una facultad de medicina de verdad. Luego me miró. Quizás llegues a ser alguien, después de todo, Renie. No era un cumplido, no realmente, pero era lo más parecido a uno que había recibido de él. Y me aferré a ello como si fuera oxígeno. Mamá llamó a la tía Ruth esa noche. Llamó a su hermana. Llamó a 2 vecinos. Irene entró en la facultad de medicina. ¿Puedes creerlo? Su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado, orgullo. Orgullo genuino y sin diluir dirigido a mí. En la cena, miré a Mónica al otro lado de la mesa. Estaba sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que se detiene en la boca. Sus ojos estaban haciendo algo completamente diferente, calculando, midiendo, recalibrando.
Lo sé ahora. En ese momento, solo pensé que estaba cansada por el viaje. Esa semana, Mónica empezó a llamarme más, 2, 3 veces por semana. ¿Cómo va el empaque? ¿Quién es tu compañera de cuarto? ¿Cómo es Portland? Preguntaba por mi horario, mis compañeros, mis profesores. Recordaba cada nombre que mencionaba. Pensé que mi hermana finalmente me estaba viendo. Pensé que tal vez mi entrada en la facultad de medicina había desbloqueado algo entre nosotras, respeto, conexión, lo que sea que tengan las hermanas normales. Le estaba dando munición. Cada detalle, cada nombre, cada vulnerabilidad, y se lo entregué todo con una sonrisa agradecida. Tercer año de la facultad de medicina. Fue entonces cuando todo se rompió. Mi compañera de cuarto, mi mejor amiga, era una mujer llamada Sarah Michei. Había crecido en hogares de acogida, sin familia de la que hablar, y fue la única razón por la que sobreviví al primer año. Cuando llamé a casa una vez durante una brutal semana de exámenes de anatomía y mamá dijo, no puedo hablar, Renie, Mónica está teniendo un mal día en el trabajo, fue Sara quien se sentó en el suelo de nuestro apartamento conmigo y dijo, ellos se lo pierden. Ahora levántate. Tenemos cadáveres que memorizar. A Sara le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4 en agosto de mi tercer año. Sin familia, sin sistema de apoyo, solo yo. Fui a la oficina del decano a la mañana siguiente y le expliqué la situación. Aprobó un permiso de ausencia formal, un semestre, estatus de cuidadora, papeleo presentado, puesto reservado. Regresaría en enero. Todo estaba documentado, todo era legítimo. Me mudé a la habitación de invitados en el apartamento de Sara, la llevé a la quimioterapia, le sostuve la mano en la sala de oncología a las 3 de la mañana cuando el dolor era tan fuerte que no podía respirar. Llamé a Mónica para contárselo. No sé por qué. Quizás todavía creía que era la hermana que había estado fingiendo ser. Le hablé de Sara, del permiso, del plan de volver en primavera. La voz de Mónica era almíbar. Oh, Dios mío, Renie, lo siento mucho. Tómate todo el tiempo que necesites. No le diré una palabra a mamá y papá. Sé que solo se preocuparían. 3 días después, llamó a nuestros padres. No sé las palabras exactas que usó esa noche. No descubriría el alcance total de su mentira hasta 5 años después, cuando se desmoronó en el único lugar que ninguno de nosotros esperaba. Pero el daño fue instantáneo. La llamada llegó a las 11 de la noche. Estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de hospital de Sara. Había tenido una mala reacción a la última ronda de quimioterapia y la habían ingresado durante la noche. Mi teléfono se iluminó. Papá. Tu hermana nos lo contó todo. Su voz era plana, ártica. Lo de dejar los estudios, el novio, todo. Papá, eso no es. No lo hagas. Mónica nos mostró los mensajes. Nos mostró pruebas. Presioné mi mano contra la pared para estabilizarme. ¿Qué mensajes? ¿Qué pruebas? Papá, estoy sentada en un hospital ahora mismo. Estoy cuidando a mi amiga. Mónica dijo que dirías exactamente eso. Una pausa. Dijo que tendrías una historia preparada. Mi madre se puso al teléfono. Su voz temblaba. ¿Cómo pudiste mentirnos durante todo un año, Irene? Mamá, por favor escúchame. Presenté un permiso de ausencia. Puedo mostrarte el papeleo. Puedo darte el número del decano. Suficiente, dijo papá de nuevo. No llames a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Ya has avergonzado a esta familia lo suficiente. La línea se cortó. Me senté en el suelo de ese hospital durante 20 minutos. El monitor de la vía intravenosa de Sara pitaba al otro lado de la cortina. La pantalla de mi teléfono todavía mostraba la duración de la llamada, 4 minutos y 12 segundos. Ese fue el tiempo que tardaron mis padres en borrarme. 20 minutos después, un mensaje de texto de Mónica, lo siento, Renie. Tenía que decírselo. No podía guardar más tu secreto. No lo sentía. Acababa de ejecutar el golpe más preciso de su vida,
y lo había hecho con un emoji de corazón roto como firma. Estaba a 3.000 millas de Hartford. Tenía $46 en mi cuenta corriente, y acababa de convertirme en la hija de nadie. Lo intenté. Necesito que sepan eso. Intenté todo lo que pude desde 3.000 millas de distancia sin dinero y con una amiga moribunda en la habitación de al lado. Durante los siguientes 5 días, llamé a mis padres 14 veces. Las 3 primeras fueron al buzón de voz. Para la cuarta, el número de papá estaba bloqueado. Mamá me bloqueó 2 días después. Envié 2 correos electrónicos, uno corto y uno largo. El largo tenía adjunto mi papeleo del permiso de ausencia como un PDF. Incluí el número de teléfono directo del decano. Incluí el nombre del oncólogo de Sara. Les di cada pieza de evidencia que una persona razonable necesitaría. Ninguno de los correos electrónicos recibió respuesta. Escribí una carta a mano, la envié por correo prioritario desde Portland. 5 días después, regresó, devuelto al remitente, sin abrir. Reconocí la letra de mi madre en el sobre. Llamé a la tía Ruth, la hermana menor de papá, la única persona en nuestra familia que alguna vez me había tratado como si importara por igual. Ruth llamó a papá esa misma tarde. Lo sé porque me devolvió la llamada 40 minutos después, con la voz pesada. Me dijo que me mantuviera al margen, cariño. Dijo, ¿has hecho tu cama? Ruth intentó hablarle sobre el permiso de ausencia. Papá le colgó. 5 días, 14 llamadas, 2 correos electrónicos, una carta, un intermediario. Todo. Cada intento rechazado, bloqueado o devuelto. Y esto es lo que lo sé yo, esto no era nuevo. Este era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal. Cada feria de ciencias que se saltaron, cada recital que olvidaron, cada vez que la versión de los hechos de Mónica era aceptada sin cuestionar mientras que la mía era desestimada, esto era solo la iteración final y más ruidosa. Al 6.º día, dejé de llamar. No porque me rindiera, sino porque me di cuenta de que ellos habían elegido hace mucho tiempo. Mónica solo les dio permiso para dejar de fingir. Sara murió un domingo por la mañana en diciembre. En silencio. Solo el pitido del monitor volviéndose plano y la pálida luz de invierno a través de la ventana del hospicio. Yo era la única en la habitación. Nadie de mi familia llamó. Nadie lo sabía. La única persona a la que se lo había contado, Mónica, estaba demasiado ocupada atendiendo la mentira que había plantado como para preocuparse de que la razón de mi permiso de ausencia acabara de dejar de respirar. Organicé un pequeño funeral. Vinieron 6 personas. La antigua hermana de acogida de Sara condujo desde Eugene. Un par de compañeros de clase, una enfermera de la sala de oncología que le había tomado cariño. Me paré al frente de una capilla que podía albergar a 60 personas y leí un panegírico ante filas de bancos vacíos. No lloré. No porque no estuviera rota, sino porque había estado llorando durante 3 meses seguidos, y no quedaba nada. Esa noche, me senté sola en el apartamento de Sara, nuestro apartamento. Su taza de café todavía estaba en el mostrador, su chaqueta todavía colgaba junto a la puerta. Abrí mi portátil y me quedé mirando la solicitud para volver a inscribirme en el semestre de primavera. Luego lo encontré, metido dentro de la copia de Sara de la anatomía de Gray, nuestra broma recurrente. Había marcado el capítulo sobre el páncreas con una nota adhesiva amarilla que decía, grosero. Era una tarjeta. Su letra, temblorosa pero deliberada, termina lo que empezaste, Irene. Conviértete en la doctora que sé que eres. Y no te atrevas a dejar que nadie, especialmente tu propia sangre, te diga quién eres. Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría allí cuando necesitara el empujón. Cerré el portátil, lo abrí de nuevo y llené el formulario de reinscripción. 2 opciones, desmoronarme o escalar. Elegí escalar. No por mis padres, no por venganza. Por Sara, y por la versión de mí misma en la que ella creía. Regresé en enero. Sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Pedí préstamos estudiantiles adicionales, acepté un puesto de asistente de investigación a tiempo parcial y comí sobras de la cafetería del hospital más veces de las que admitiré.
A la Facultad de Medicina no le importa tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se pausan porque tu familia te haya repudiado. Las rotaciones clínicas de 12 horas no se acortan porque lloraste en el armario de suministros a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y empecé a trabajar. Trabajé como si mi vida dependiera de ello porque, en cierto modo, así era. Me gradué a tiempo. Nadie de Hartford vino. Conseguí una residencia en cirugía en el Merciless Medical Center, de vuelta en la costa este, un centro de trauma de nivel 1, uno de los más concurridos de Connecticut. Allí conocí a la doctora Margaret Thornton. Maggie, 58 años, jefa de cirugía emérita, con la complexión de un cable de acero envuelto en una bata de laboratorio. Se convirtió en la mentora que necesitaba desesperadamente y en la figura materna que había perdido. En el tercer año de residencia, conocí a Nathan Calvel. Era un abogado de derechos civiles que hacía trabajo pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco. La primera persona a la que le conté la historia completa que no se inmutó, no me compadeció, no intentó arreglarlo. Simplemente escuchó. Luego dijo, te mereces algo mejor. 4 palabras. Eso fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el patio trasero de Maggie. 30 invitados. El padre de Nathan me acompañó al altar. Había enviado una invitación a Hartford. Volvió de la misma manera que mi carta, sin abrir. La tía Ruth estuvo allí, sin embargo. Lloró lo suficiente por 2 padres. Después de la ceremonia, Maggie me entregó un sobre cerrado. Una nominación, dijo. No lo abras todavía. No estás lista. Lo guardé en el cajón de mi escritorio sin hacer preguntas. Pasaron 5 años. Me convertí en alguien que no reconocerían. Ahora, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez han estado en una situación en la que su familia se negó a escuchar su versión, donde la verdad no importaba porque la mentira de otra persona era más fuerte, dejen un fuego en los comentarios. Y si creen que mis padres se van a arrepentir de esto, escriban karma. Sigamos, porque lo que sucedió después, ni siquiera yo lo vi venir. Enero, día de hoy. Tengo 32 años. Soy la jefa de cirugía de trauma en el Merciless Medical Center. Tengo una casa en los suburbios con un porche que recibe buena luz matutina, un esposo que me hace reír todos los días y un golden retriever llamado Hipócrates, Hippo para abreviar, que nunca me ha juzgado por comer cereal a medianoche. Es una buena vida, una real, construida ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca se desvanece por completo. Vive en el espacio hueco entre tus costillas, justo donde se supone que debe estar una familia. Ya no me despierto llorando. No reviso mi teléfono esperando un código de área de Hartford, pero cada acción de gracias, hay un momento, solo un instante, en el que pongo la mesa, cuento los platos y siento la ausencia como un miembro fantasma. La tía Ruth todavía llama todos los domingos. Ella es mi hilo de conexión con ese mundo. Nunca pregunto por ellos, pero siempre escucho cuando ella ofrece información. Mamá y papá están sanos. Mónica se divorció hace 2 años. Ahora vende dispositivos médicos. La ironía no se me escapa. La semana pasada, Ruth llamó con algo diferente en su voz. ¿Cautelosa? Irene, hay algo que necesito decirte sobre Mónica. Algo preocupante. Antes de que pudiera terminar, mi localizador del hospital sonó. Activación de trauma. Le dije a Ruth que la llamaría de vuelta. Nunca tuve la oportunidad. Porque lo que Ruth estaba tratando de decirme ya estaba en camino, precipitándose por la enero del 91 a 60 millas por hora en un sedán que estaba a punto de pasarse un semáforo en rojo. Y en menos de 1 hora, aquello sobre lo que Ruth me estaba advirtiendo estaría yaciendo en mi mesa de operaciones, desangrándose, con mis padres en la sala de espera y mi nombre en el expediente. Simplemente aún no lo sabía. Permítanme retroceder, porque lo que Mónica hizo no fue una sola mentira. Fue una campaña. Ruth me había estado dando piezas a lo largo de los años, a regañadientes, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba, un cable a la vez.
Y la imagen que pintó fue peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, Mónica mantuvo la narrativa. En cada acción de gracias, cada Navidad, cada reunión familiar, interpretaba el papel de la hermana mayor afligida. Realmente no hablamos de Irene, les decía a los primos. Es demasiado doloroso para mamá y papá. Sacudía la cabeza, bajaba la voz, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se detuvo en el silencio. Añadió detalles. Le dijo a nuestra abuela que yo no tenía hogar. Le dijo a la esposa del tío Pete que había escuchado de amigos en común que yo entraba y salía de rehabilitación. Le dijo a nuestra madre en la víspera de Navidad de hace 2 años que había intentado contactarme y yo me había negado, que yo era la que los había apartado. Le dio la vuelta a toda la historia. Dijo en acción de gracias, me contó Ruth una vez, con la voz tensa de furia, le he rogado a Irene que vuelva a casa. Ni siquiera contesta mis llamadas. Creo que nos odia. Mientras tanto, yo estaba a 3 pisos de profundidad en un quirófano salvando la vida de un adolescente. Lo genial de todo, y uso esa palabra con asco, fue que Mónica no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que yo los había abandonado. De esa manera, su dolor se convertía en prueba. Su silencio se justificaba, y ella seguía siendo exactamente lo que siempre había sido, la hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo. Estaba protegiendo su posición. Y había una cosa más que Ruth me dijo, algo que no supe hasta mucho más tarde, que hizo que todo el cuadro fuera aún más oscuro. Pero ya llegaré a eso. Nathan me contó esto durante un café una mañana hace 6 meses. Había estado guardándoselo durante 2 años. Hay algo que no te dije, dijo, dejando su taza con cuidado, de la manera en que lo hace cuando está a punto de dar malas noticias con su voz de abogado. Hace 2 años, recibí una llamada de recursos humanos de tu antiguo hospital. Alguien usando un nombre falso se había puesto en contacto con ellos preguntando por el estado laboral de Irene Oulet. Querían saber si alguna vez había sido sancionada, si tus credenciales eran legítimas. Me quedé mirándolo. ¿Quién? Hice que un colega rastreara la consulta. La dirección IP provenía de Hartford. La cocina quedó en silencio. La cola de hipo golpeaba contra el suelo. La cafetera siseaba. Estaba tratando de encontrar algo, dije. Cualquier cosa, confirmó Nathan. Cualquier cosa que pudiera usar para mantener viva la historia, para demostrar que eras un fraude. No encontró nada. No, porque no hay nada que encontrar. Agarré mi taza con fuerza. Podía sentir el calor atravesando la cerámica. No solo mintió sobre mí una vez, Nathan. Me ha estado cazando. Extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Eso no es rivalidad entre hermanas, Irene. Eso es algo completamente diferente. Tenía razón. Mónica no había dicho una mentira y seguido adelante. Había construido una arquitectura de engaño, muros de carga, vigas reforzadas. Y había pasado 5 años asegurándose de que ninguno de ellos se agrietara. Cada historia de las fiestas, cada rumor susurrado, cada consulta falsa era otro ladrillo. Podría haber hecho algo entonces, llamar a un abogado, confrontar a mis padres, hacer estallar todo. Pero no lo hice, porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí de la manera más brutal, pública e irónica imaginable. Y comenzó con un localizador a las 3 de la mañana. Jueves por la noche, enero, 3 y 7 de la madrugada. El localizador me sacó de un sueño profundo. Nathan se movió a mi lado, murmuró algo. Y Paul levantó la cabeza desde los pies de la cama. La pantalla brillaba en la oscuridad, trauma de nivel 1. Colisión de vehículo motorizado, mujer sola, 35 años. Traumatismo abdominal contuso. Hemodinámicamente inestable. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Me vestí en 4 minutos, conduciendo en 6. Las carreteras estaban vacías y mojadas, con ese tono particular de negro que te da enero en Connecticut. Repasé el caso en mi cabeza como siempre lo hago, mecanismo de la lesión, probable afectación de órganos, opciones quirúrgicas. Colisión de vehículo motorizado, traumatismo abdominal contuso,
signos vitales inestables. Probable rotura esplénica, posible laceración hepática. Había hecho esta cirugía 100 veces. Entré con mi tarjeta por la entrada de la bahía de ambulancias y caminé directamente a la sala de trauma. Mi equipo ya se estaba reuniendo, 2 residentes, una enfermera de trauma, anestesia en espera. Tomé la tableta de admisión del puesto de la enfermera jefe y deslicé hasta el expediente de la paciente entrante. Paciente, Mónica Dulet. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 1990. Contacto de emergencia, Gerald Ulet, padre. Dejé de caminar. El ruido del pasillo, los pitidos, el intercomunicador, el chirrido de los zapatos sobre el linóleo, todo se retiró como una marea. Por 2 segundos, quizás 3, no era una cirujana. Era una joven de 26 años sentada en el suelo de un hospital en Portland, con el teléfono aún caliente en la mano, escuchando un tono de llamada. Doctora Ulet. Mi enfermera jefe, Linda, apareció a mi lado. ¿Está bien? Levanté la vista, parpadeé, dejé la tableta. Estoy bien. Preparen la sala 2 y llamen al doctor Patel. Lo quiero en espera. La sirena de la ambulancia sonaba en la distancia, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, lo supe antes de poder verlos, venían 2 personas a las que no había enfrentado en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y la camilla llegó rápido. Mónica estaba atada, inconsciente, la máscara de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales, sangre en su camisa, una mano colgando inerte del costado de la barandilla. Los paramédicos recitaron números, presión arterial bajando, ritmo cardíaco subiendo, 2 vías intravenosas de gran calibre corriendo a toda velocidad. Detrás de ellos, corriendo, venían mis padres. Mi madre parecía haber envejecido una década, el pelo más ralo, el rostro demacrado. Llevaba un albornoz, las zapatillas en los pies equivocados. Mi padre llevaba una camisa de franela y vaqueros, puestos con pánico. Su rostro era del color del papel viejo. «Esa es mi hija», gritó pasando por delante de la enfermera de triaje. «¿A dónde la llevan?» «Necesito hablar con el médico a cargo». La enfermera, una mujer llamada Carla con la que había trabajado durante 3 años, levantó ambas manos. «Señor, la familia debe esperar en la sala de espera de cirugía. El equipo de trauma ya está aquí. La jefa se está encargando de esto personalmente». ¿La jefa? Papá agarró el brazo de Carla. «Tráigame a la jefa ahora». Carla miró a través de la mampara de cristal hacia la sala de trauma. Me miró a mí, con la bata, los guantes, mi identificación colgando de la parte superior de mi pijama quirúrgico. Leyó el nombre. Lo leyó de nuevo. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo. Hice un pequeño gesto negativo con la cabeza. Ahora no. Carla se recompuso. Señor, la jefa se está preparando para la cirugía. Se le informará tan pronto como sea posible. Por favor, la sala de espera está por aquí. Mis padres fueron conducidos por el pasillo. Mamá susurraba oraciones, las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Papá seguía volviéndose, mirando por cada ventana que pasaba. «Es todo lo que tenemos», dijo a nadie en particular. «Por favor, es todo lo que tenemos». Lo oí a través del cristal de la mampara. Cada palabra. «Es todo lo que tenemos». Como si yo nunca hubiera existido. Entré sola en la sala de lavado quirúrgico. 30 segundos. Eso fue todo lo que me permití. Abrí el grifo, dejé que el agua caliente corriera sobre mis manos, me miré en el espejo de acero inoxidable sobre el lavabo, distorsionada, deformada, como se sentía todo en ese momento. Gorro quirúrgico puesto, identificación visible. El rostro de una mujer que había sido extirpada quirúrgicamente de su propio árbol genealógico, a la que ahora se le pedía que salvara quirúrgicamente a la mujer que sostenía la sierra. Parte de mí quería salir, llamar a Patel, dejar que alguien más se encargara de esto. Dejar que mis padres le debieran la vida de su hija a un extraño, no a mí. Eso sería más limpio, más simple. Pero había una mujer en esa mesa con un bazo roto y lo que parecía una laceración hepática de grado 3.
Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reponerla. Iba a morir en los próximos 30 o 40 minutos si la mejor cirujana de este edificio no operaba. Y la mejor cirujana de este edificio era yo. Llamé a Patel directamente. Tengo un conflicto de intereses. La paciente es un miembro de la familia. Lo estoy revelando ahora y documentando en el expediente. Si en algún momento mi juicio se ve comprometido, tú tomas el mando. Sin hacer preguntas. La voz de Patel era firme. ¿Entendido, jefa? Le dije a Linda que anotara la revelación en el registro de enfermería. Todo según las reglas, todo en papel. Luego me puse guantes nuevos, entré por las puertas del quirófano y miré la mesa. El rostro de mi hermana, todavía magullado, la máscara de oxígeno empañándose y aclarándose. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 5 años. Durante 3 segundos, no era la mujer que destruyó mi vida. Era un cuerpo en mi mesa. Y así era exactamente como necesitaba que fuera. Vamos. Bisturí. 3 horas y 40 minutos. Eso es lo que tardé en reconstruir lo que la columna de dirección y el semáforo en rojo habían destrozado. Bazo roto, lo estirpamos. Laceración hepática de grado 3, la reparamos con suturas de precisión, capa por capa minuciosa. Hemorragia interna de 2 vasos mesentéricos separados, pinzados, cauterizados, controlados. No hablé a menos que fuera necesario. Succión. Pinza. Compresa. Retractor. Mis manos se movieron como han sido entrenadas para moverse, firmes, deliberadas, rápidas cuando la velocidad importaba, y lentas cuando la precisión importaba más. Los residentes observaban. Siempre observan durante mis casos, y pude sentir que su atención se agudizaba cuando la reparación del hígado se complicó. No vacilé. No podía permitírmelo. A las 6:48 de la mañana, coloqué el último punto de sutura de cierre. Los signos vitales de Mónica estaban estables. Presión arterial normalizada, diuresis clara. Estaba viva. El doctor Patel, que había estado de pie en silencio en la esquina todo el tiempo, se bajó la mascarilla. Irene, dijo en voz baja, eso fue impecable. ¿Quieres que hable con la familia? Me quité los guantes, los dejé caer en el contenedor, me lavé las manos. Automático, metódico, de la misma manera que lo había hecho 10,000 veces antes. No, dije. Esta me toca a mí. Volví a ver mi reflejo en el espejo de la sala de lavado quirúrgico. La misma cara, la misma identificación, pero algo había cambiado. Durante 5 años, había sido la hija que desapareció. Ahora, era la cirujana que acababa de sacar a su hermana del borde de la muerte. Esos 2 hechos estaban a punto de colisionar en una sala de espera a 40 pies de distancia, frente a todo mi equipo del turno de noche. Me arreglé el pijama quirúrgico, revisé mi identificación, respiré una vez. Luego caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca se había sentido tan largo. La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que tienen los hospitales a las 7 de la mañana. Otras 2 familias estaban esparcidas en los rincones lejanos. Un televisor murmuraba informes meteorológicos para nadie. Y en la fila del centro, sentados rígidos, sin dormir, aterrorizados, estaban mis padres. Entré por las puertas dobles, todavía con mi pijama quirúrgico, la mascarilla bajada alrededor de mi cuello, el gorro quirúrgico ya quitado, el pelo recogido. Mi identificación colgaba a la altura del pecho, impresa en letras de imprenta limpias que cualquiera podía leer desde 6 pies de distancia, doctora Irene Ulet, MD, fax, jefa de cirugía de trauma. Papá se levantó primero. Siempre se levantaba primero. Era un reflejo, la necesidad de estar a cargo. Doctora, ¿cómo está? ¿Está Mónica? Se detuvo. Sus ojos habían bajado a mi identificación, luego subido a mi cara, y luego bajado a la identificación de nuevo. Vi el reconocimiento moverse a través de él como algo físico, un temblor que comenzó en sus manos y subió hasta su mandíbula. Mamá levantó la vista medio segundo después.
Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Su mano derecha se disparó hacia el antebrazo de papá y se aferró, los dedos clavándose en la franela de su manga con una fuerza que luego supe que dejó 4 moretones con forma de yemas de dedos. 5 segundos de silencio. 5 segundos que contuvieron 5 años. Hablé primero, tranquila, clínica, con la misma voz que uso para dirigirme a todas las familias en esta sala. Señor y señora Aulet, soy la doctora Aulet, jefa de cirugía de trauma. Su hija, Mónica, sufrió una rotura de bazo y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía fue un éxito. Está estable y actualmente en la UCI. Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Señor y señora. No mamá y papá. Vi cómo eso impactaba. Vi cómo cortaba. Detrás de mí, a través de la mampara de cristal, Linda y 2 enfermeras observaban. Lo sabían, por la expresión de sus caras. Ya lo habían deducido. Mi madre se movió primero. Dio un paso hacia mí, levantando los brazos, un sollozo ya rompiendo en su pecho. Irene. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Irene. Di un paso atrás. Medio paso. Educado. Inconfundible. Se congeló. Sus manos quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, y luego, lenta y dolorosamente, cayeron a sus costados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre hormigón. ¿Eres doctora? Lo soy. ¿Eres la jefa? Lo soy. Pero Mónica dijo. Cerró la boca, la abrió, la volvió a cerrar. Podía ver la maquinaria de su mente tratando de reensamblar 5 años de certeza que se desmoronaban en tiempo real. Mamá estaba llorando ahora, no en silencio. Pensábamos que habías dejado los estudios. Pensábamos. Ella nos dijo que estabas. Les dijo que había dejado los estudios. Que tenía un novio con problemas de drogas. Que no tenía hogar. Que me negaba a contactarlos. Mantuve mi voz nivelada. Sin temblor. Sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces, en la ducha, en el coche, en la oscuridad antes de dormir. Nunca pensé que sucedería con pijamas quirúrgicos bajo luces fluorescentes. Nada de eso era verdad. Ni una sola palabra. A través del cristal detrás de mí, pude ver a Carla llevarse una mano a la boca. Un residente, el doctor Kimura, de 2º año, apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Linda dejó su portapapeles y se quedó mirando. Papá intentó redirigir la conversación. Viejo instinto. Este no es el momento ni el lugar, Irene. Tu hermana está en la UCI. Lo sé. Acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá, soy consciente de dónde está. No tenía nada. Por primera vez en mi vida, mi padre, un hombre que nunca había carecido de un decreto, no tenía absolutamente nada. El silencio estaba haciendo el trabajo que yo nunca podría haber hecho. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos electrónicos ignorados, nada de eso había hecho mella. Pero estar aquí, viva y realizada y llevando la prueba en mi pecho, eso era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber escrito en una carta. Mamá se apoyó en el respaldo de una silla para estabilizarse. Las cartas, susurró. Dijiste que enviaste cartas. 2 correos electrónicos con mi papeleo del permiso de ausencia adjunto. Una carta escrita a mano enviada por correo prioritario. La devolviste sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Se apretó el puño contra la boca. Papá miraba al suelo. Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Ruth que hablara con ustedes. Le dijiste que se mantuviera al margen. No estaba acusando. Estaba recitando. Eran hechos. Y los hechos no necesitan volumen. Entonces Linda apareció en la puerta. No conocía la historia completa, todavía no, pero tenía asuntos del hospital. Doctora Aulet, siento interrumpir.
El presidente de la Junta vio el registro de traumas de la noche. Me pidió que le transmitiera. El comité de selección del médico del año le envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche. Linda lo dijo como diría cualquier cosa rutinaria. No tenía idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Mamá me miró, con los ojos hinchados, el rímel corrido, todavía con el albornoz puesto. ¿Médico del año? Es un reconocimiento interno. No es nada. Me volví hacia Linda. Gracias. Necesito revisar los signos vitales postoperatorios. Con permiso. Caminé hacia el pasillo de la UCI, con pasos medidos, la espalda recta. No miré hacia atrás, pero oí la voz de mi madre detrás de mí, pequeña y destrozada. Jerry, ¿qué hemos hecho? Y oí algo que nunca antes había oído. A mi padre sin decir nada. Porque el silencio, por primera vez, era lo único honesto que le quedaba. 4 horas después, UCI, habitación 6. El monitor pitando rítmicamente, la luz de la mañana entrando por las persianas. Entré para la evaluación postoperatoria estándar. Signos vitales, salida del drenaje, revisión de la herida. ¿Rutina? Excepto que nada de esto era rutinario. Los ojos de Mónica estaban abiertos, vidriosos, desenfocados por la anestesia, pero abiertos. Parpadeó hacia el techo, parpadeó hacia el portasueros. Luego su mirada se desvió hacia mí. Entrecerró los ojos. Leyó mi identificación. La leyó de nuevo. El color se le fue del rostro de una manera que he visto antes, pero solo en pacientes a los que les acaban de decir que su pronóstico es malo. ¿Irene? Su voz era papel de lija. Buenos días, Mónica. Soy tu cirujana titular. Sufriste una rotura de bazo y una laceración hepática de grado 3 por el accidente. La cirugía salió bien. ¿Te vas a recuperar por completo? ¿Eres doctora? No era una pregunta, era una revelación. Soy la jefa de este departamento. Lo he sido durante 2 años. Lo vi suceder, el mismo espectro por el que había pasado papá, pero más lento, porque Mónica lo estaba procesando a través de un goteo de morfina y lo que sospecho que era un terror naciente. Confusión primero, luego incredulidad, luego miedo. Y luego ahí estaba, la expresión que había visto toda mi vida, el rápido parpadeo detrás de los ojos, el cálculo. Incluso ahora, acostada en una cama de hospital con mis suturas sosteniendo su hígado, Mónica estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. Irene, escucha, puedo explicar. No necesitas explicarme nada a mí. Asentí hacia la puerta de cristal donde 2 figuras estaban de pie en el pasillo observando, con los rostros destrozados, los ojos rojos. Necesitas explicárselo a ellos. Actualicé su expediente, revisé el drenaje y me fui sin decir otra palabra. No me quedé para escuchar lo que sucedió después, pero todo el piso de la UCI lo escuchó. La habitación de Mónica no estaba insonorizada, y tampoco lo estaba la verdad. Bien, tengo que parar aquí por un segundo. ¿Qué creen que Mónica les dijo a mis padres cuando entraron en esa habitación de la UCI? Opción A, finalmente dice la verdad. Opción B, insiste en la mentira. Opción C, se hace la víctima de nuevo. Dejen su respuesta en los comentarios. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento, porque la siguiente parte de la historia es donde todo se viene abajo. Me enteré de lo que pasó por Linda, que lo escuchó de la enfermera de la UCI que lo escuchó a través del cristal. Si eligieron la opción C, felicidades. Conocen a mi hermana. En el momento en que mis padres entraron, Mónica comenzó a llorar, sollozos grandes y entrecortados que tiraban de sus puntos y hacían que el monitor cardíaco se disparara. Mamá, papá, tienen que creerme. Nunca quise que llegara tan lejos. Tenía miedo por ella. Papá se paró a los pies de la cama. Su voz apenas estaba controlada. Mónica, Irene es cirujana. Es la jefa de cirugía de trauma en este hospital. No lo sabía. Dijo que envió cartas, correos electrónicos. Llamó 14 veces. Le pidió a Ruth que interviniera. La voz de mamá era plana, hueca.
¿Es eso cierto? Está exagerando. ¿Sabes cómo es ella? Ruth trató de decírnoslo, dijo papá de nuevo, y esta vez su voz se quebró, no por tristeza, sino por el fallo estructural de todo lo que había creído durante 5 años. Hace 2 años, Ruth llamó y dijo que Irene estaba en la residencia, que era cirujana. Nos dijiste que Ruth mentía, que solo estaba tratando de causar drama. Ruth no sabe toda la historia. ¿Cuál es la historia completa, Mónica? Mamá, gritando en una UCI. La enfermera en el puesto de afuera se estremeció. 2 habitaciones más allá, el visitante de un paciente levantó la vista de su teléfono. Y Mónica, acorralada, con vías intravenosas en ambos brazos, mis suturas en su abdomen, hizo lo que siempre hace. Pasó de la defensa al ataque. Bien, es doctora. Bien por ella. Pero abandonó a esta familia. Nunca llamó. Porque bloqueamos su número, Mónica, la mano de papá estaba en la barandilla de la cama, los nudillos blancos. Porque tú nos dijiste que lo hiciéramos. El monitor cardíaco pitó. La vía intravenosa goteó. Y Mónica, quizás por primera vez en su vida adulta, no tenía guión. La tía Ruth entró en la UCI a las 9:45 de esa mañana. La había llamado desde la sala de lavado quirúrgico después de la cirugía, no para convocarla como un arma, sino porque Mónica también era su sobrina, y Ruth merecía saberlo. Pero Ruth vino preparada. 5 años de silencio le hacen eso a una mujer con un sistema de archivo y una larga memoria. No se sentó, no abrazó a nadie. Se paró en medio de esa habitación y dijo, he estado esperando 5 años para tener esta conversación, y no voy a esperar ni un minuto más. Sacó su teléfono, abrió una carpeta que había etiquetado, me enteré más tarde, pruebas de Irene. Dentro, capturas de pantalla de cada correo electrónico que les había enviado a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi permiso de ausencia de la OSU, firmado por el decano, sellado con el sello de la secretaría. Mi confirmación de reinscripción. Una foto de la graduación de mi residencia, yo con un birrete sosteniendo el diploma, la tía Ruth a mi lado, el único miembro de la familia en la foto. Extendió el teléfono. Mamá lo tomó con manos temblorosas. Y aquí, dijo Ruth, deslizando a una conversación de mensajes de texto. Esto es de Mónica, me lo envió hace 4 años. Lo leyó en voz alta, no le digas a mamá y papá sobre la residencia de Irene. Solo los confundirá. Finalmente están en paz. La habitación quedó en silencio. Mónica miraba al techo. Su mandíbula estaba apretada, pero el cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca antes había visto allí, la mirada de alguien que se ha quedado sin habitaciones donde esconderse. Me dijiste que me mantuviera en silencio por el bien de la familia, dijo Ruth, mirando directamente a Mónica. Pero esta familia no ha tenido paz. Ha tenido un apagón de 5 años. Ruth se volvió hacia mis padres. Y ustedes dos, permitieron que esto sucediera. No porque no amaran a Irene, sino porque amar a Mónica era más fácil. Nadie discutió. No quedaba nada con qué discutir. Mamá se hundió en la silla junto a la cama de Mónica, pero ya no miraba a Mónica. Estaba desplazándose por el teléfono de Ruth, leyendo mis correos electrónicos uno por uno. Sus labios se movían mientras leía. Se detuvo en el último, el que había enviado la noche antes de la graduación de mi residencia. Sé lo que dice. Lo he releído 100 veces en mi propia carpeta de enviados, mamá, no sé si leerás esto. Hoy me gradúo de la residencia. Ojalá estuvieras aquí. Sigo siendo tu hija. Nunca dejé de ser tu hija. Mamá se dobló en la silla, sin llorar. Era más que eso. Era el sonido de alguien enfrentando todo el peso de un error que nunca podrá deshacer. Papá estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación, sus hombros temblaban. La tía Ruth me dijo más tarde que era la primera vez que había visto a su hermano mayor llorar en 62 años. Ni una vez. Ni en el funeral de su madre. Ni cuando su negocio casi quebró. Nunca. Lloró ahora, en silencio, mirando hacia el estacionamiento mientras el monitor pitaba detrás de él. Mónica yacía en la cama.
Había dejado de hablar. La vía intravenosa goteaba. Sus ojos estaban fijos en un punto en el techo. No quedaba nada que actuar, ninguna audiencia que le creyera. La persona que había interpretado durante 35 años yacía en pedazos en el linóleo, y ninguna cantidad de encanto, lágrimas o reformulación inteligente iba a recomponerla. Te perdiste su boda, Jerry. La voz de Ruth era tranquila ahora, agotada. El padre de Nathan la acompañó al altar. ¿Entiendes lo que eso significa? Papá no se apartó de la ventana, pero habló. 4 palabras, bajas, rotas por el centro. ¿Qué hemos hecho? No era una pregunta. No estaba preguntando. Estaba condenando. Y saber la verdad y saber qué hacer con ella, son 2 cosas muy diferentes. Regresé esa tarde, al final de mi turno, 22 horas desde que el localizador me despertó. Pero, ¿quién cuenta? Mis padres todavía estaban allí. Por supuesto que estaban. ¿A dónde más irían? ¿De vuelta a la casa donde habían pasado 5 años fingiendo que solo tenían una hija? Mamá se levantó en el segundo en que entré. Su cara estaba hinchada, los ojos casi cerrados de tanto llorar. Irene, cariño, lo siento mucho. Lo siento. Levanté la mano, suave pero firme. Te escucho, y creo que lo sientes. Pero, lo siento, es una palabra. Es un punto de partida, no una línea de meta. Lo que necesito es tiempo. Papá se apartó de la ventana. Parecía haber envejecido 5 años desde esta mañana. Queremos arreglar esto. Entonces necesitan entender algo. Mantuve la voz serena. Esto no era ira. Era claridad, del tipo que solo llega después de haber quemado todas las demás emociones y lo que queda es la verdad, limpia y simple. No soy la chica a la que enviaron lejos. No soy la chica que les rogó que escucharan durante 5 días desde 3000 millas de distancia. Soy alguien que construyó una vida entera, sin ustedes. Y si quieren ser parte de ella ahora, será en mis términos. No en los de Mónica, no en los suyos. ¿En los míos? Papá abrió la boca. Viejo reflejo. Luego la cerró y asintió. Un asentimiento pequeño y devastado. Miré a Mónica en la cama. Sus ojos estaban abiertos, observándome. Cuando te recuperes, dije, tú y yo vamos a tener una conversación. Una real. Pero no hoy. Hoy, eres mi paciente. No mezclo las 2 cosas. Me fui. Espalda recta, pasos medidos. No me di la vuelta. No estoy cerrando la puerta, pero soy yo quien decide cuándo se abre, cuán ancha y quién entra. 2 semanas después, Mónica fue dada de alta. Su incisión estaba sanando. El resto de ella, no tanto. Elegí el lugar, una cafetería en Middletown, a medio camino entre su apartamento y mi casa. Terreno neutral. Nathan vino pero se sentó en una mesa separada cerca de la ventana, fingiendo leer informes. No estaba fingiendo. Mónica entró pareciendo alguien que había sido vaciado por dentro. Había perdido peso, la cirugía más no comer harán eso. Y la confianza que usualmente llevaba como colonia se había ido. Por primera vez en mi memoria, mi hermana mayor aparentaba exactamente su edad. Se sentó, envolvió sus manos alrededor de una taza de la que no bebió, miró la mesa. No hice preámbulos. No voy a gritarte. No voy a enumerar cada mentira. ¿Sabes lo que hiciste? Lo que quiero saber es por qué. Silencio, lo suficientemente largo como para que el barista llamara el nombre de alguien y resonara en las paredes. Luego, en voz baja. Porque ibas a ser todo lo que yo no era, y no pude soportarlo. Dejé que eso se asentara. Eso es honesto. Lo primero honesto que me has dicho en 10 años. Lo siento, Irene. Sé que lo sientes. Pero, lo siento, no me devuelve los años. Lo siento, no pone a papá en mi boda. Lo siento, no deshace el envío de esa caja que mamá me devolvió. Mis cosas de la graduación de la secundaria, devueltas como si estuviera muerta para ella.
Ella apartó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, lágrimas reales. Ahora sé la diferencia. Luego dijo algo que no esperaba. También llamé a tu facultad de medicina 2 veces. Intenté que revocaran tu permiso de ausencia. Les dije que habías fabricado los documentos de cuidadora. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. Me quedé mirándola. Tu decano no me escuchó. Te protegió. No me protegió, Mónica. Creyó la verdad. No es lo mismo. Me recliné en mi silla, respiré hondo. Esta era la parte que había planeado la noche anterior, sentada en el suelo de la cocina con la cabeza de hipo en mi regazo mientras Nathan la revisaba conmigo como un alegato final. No te voy a sacar de mi vida, dije. Pero voy a poner condiciones. Mónica asintió, pequeña, derrotada. Dirás la verdad, toda la verdad, a cada miembro de la familia al que le mentiste. Cada tía, cada tío, cada primo que pasó 5 años pensando que estaba en rehabilitación o viviendo en la calle. Corregirás cada una de las historias. Lo haré. Y lo harás por escrito. Un correo electrónico al grupo familiar, a las 47 personas. Ruth confirmará que todos lo reciban. Otro asentimiento. Me reuní con mis padres por separado la semana siguiente. Nathan me llevó. Nos sentamos en la mesa de su cocina, la misma mesa donde papá había leído mi carta de aceptación todos esos años atrás. La misma mesa donde Mónica había sonreído solo con la boca. Estoy abierta a reconstruir, dije. Pero necesito que vayan a terapia familiar, ambos. No por mí, por ustedes mismos. Necesitan entender por qué creyeron una mentira sobre su propia hija y nunca levantaron el teléfono para verificar. La mandíbula de papá se tensó. No hacemos eso en esta familia. Exactamente por eso estamos aquí, papá. Mamá puso su mano en el brazo de él suavemente. Jerry, por favor. Él la miró, me miró a mí. Algo detrás de sus ojos se resquebrajó. No se abrió, todavía no, pero se resquebrajó. Está bien. Me levanté para irme, luego me volví. Una cosa más. El padre de Nathan me acompañó al altar. Eso sucedió. No podemos deshacerlo. Pero si quieren conocer a sus futuros nietos, empiecen ahora. No con grandes gestos, con constancia. Las disculpas caducan. Los límites no. Esa es la diferencia entre sentimiento y estructura. Un mes después, la gala del médico del año. 200 personas en el salón de baile del Hotel Hartford Marquis. Cirujanos, jefes de departamento, administradores de hospital, donantes, miembros de la junta. Copas de cristal tintineando, identificaciones en cordones, un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico que nadie escuchaba. Llevaba un vestido negro sencillo. Nathan estaba en una mesa delantera luciendo como si hubiera nacido en traje. Maggie Thornton se sentaba a su lado, con los brazos cruzados, una leve sonrisa en su rostro, la que reserva para momentos que ha estado diseñando durante años. El presentador subió al podio. La médico del año de este año, una cirujana cuya excelencia clínica, con postura bajo presión y compromiso con sus pacientes han establecido un nuevo estándar para esta institución, la doctora Irene Ulet, jefa de cirugía de trauma. Aplausos. Una ovación de pie del personal de cirugía que me había visto trabajar. Caminé hacia el escenario, el foco cálido, el podio sólido bajo mis manos. Lo hice corto. Hace 5 años, casi renunció. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque perdí a las personas que pensé que necesitaba para seguir adelante. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no siempre son aquellas con las que naces. A veces son las que te eligen. Miré a Maggie, a Nathan, a mi equipo en la tercera fila. Luego miré al fondo del salón, en la última fila. 2 asientos que Ruth había arreglado discretamente. Mis padres. Mamá con un vestido azul marino que probablemente había comprado esa semana, papá con una corbata que claramente odiaba. Ambos sentados con las manos en el regazo, mirando hacia el escenario con expresiones que solo puedo describir como dolor y orgullo librando una guerra en la misma cara. Y a veces, dije,
Aquellos con los que naces encuentran el camino de regreso. Tarde, pero aquí. Mamá se cubrió la boca. Papá se puso de pie. Los aplausos llenaron el resto. Después de la gala, papá encontró a Nathan cerca del guardarropa. Se paró frente a mi esposo por un largo momento. Te debo una disculpa. Debería haber sido yo. Nathan, cortés hasta la médula, extendió su mano. Con todo respeto, señor, debería haber sido muchas cosas. Pero estamos aquí ahora. Se dieron la mano. Los ojos de papá estaban rojos. No la soltó de inmediato. Mónica envió el correo electrónico un miércoles por la noche. Ruth confirmó la entrega a las 47 direcciones. No lo leí hasta la mañana siguiente. Nathan me trajo café y puso el portátil en la mesa de la cocina sin decir una palabra. Él sabe cuándo darme espacio. Eran 3 párrafos. Sin excusas, sin lenguaje florido, solo los hechos expuestos. Había mentido sobre mi abandono de la Facultad de Medicina. Había fabricado pruebas. Había mantenido el engaño durante 5 años. Había impedido deliberadamente que nuestros padres supieran la verdad. Terminó con: Irene nunca abandonó a esta familia. Me aseguré de que creyeran que lo hizo. Eso es enteramente mi responsabilidad. Las respuestas llegaron en oleadas. La esposa del tío Pete llamó a Ruth llorando, había repetido la historia de rehabilitación de Mónica en un club de lectura hacía 2 años. El primo David en Vermont le envió a Mónica una respuesta de una línea: ya no sé quién eres. Nuestra abuela, Nana June, de 89 años, la matriarca que había dejado de preguntar por mí en acción de gracias porque Mónica le dijo que era demasiado doloroso, me llamó directamente. Tengo 89 años, dijo, con su voz fina como el papel pero furiosa, y nunca me han mentido tan a fondo mi propia sangre. Irene, perdona a una anciana por no verlo. No hay nada que perdonar, Nana. Te mintieron. A todos nos mintieron. Nadie organizó un boicot a Mónica. Nadie envió mensajes de grupo declarándola muerta para ellos. Pero la confianza que había acumulado, la moneda que había estado gastando durante 35 años, se había ido. Se podía sentir en el silencio después de su correo electrónico, en las respuestas que no llegaron, en las invitaciones que silenciosamente dejaron de llegar. Nadie castigó a Mónica. Simplemente dejaron de creerle. Y para alguien que había construido toda su identidad en ser creída, eso fue castigo suficiente. Mis padres comenzaron la terapia en febrero. Una terapeuta en West Hartford llamada Doctora Rena, tranquila, directa, del tipo de mujer que no te deja esquivar una pregunta. A mamá le gustó de inmediato. Había estado cargando el peso de su pasividad como una piedra en el bolsillo de su abrigo, y la primera vez que la doctora Rena lo nombró, facilitación a través del silencio, mamá se derrumbó en la consulta y no paró de llorar durante 40 minutos. Eso es lo que me dijo Ruth. Yo no estaba allí. No era mi sesión para presenciar. A papá le costó. Iba, se sentaba en la silla, respondía preguntas con el menor número de palabras posible. La doctora Rena le dijo, según me transmitió Ruth, que su necesidad de tener razón, su negativa a reconsiderar una decisión una vez tomada, había sido el muro de carga de todo este desastre. Mónica proporcionó la mentira, pero el orgullo de papá la consolidó en su lugar. No discutió con ella. Esa podría haber sido la primera señal de cambio. A las 3 semanas de terapia, mamá me envió una carta, escrita a mano. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Te fallé, escribió. No solo cuando creí a Mónica, sino cada vez que elegí la paz sobre la justicia. Cada vez que dejé que el temperamento de tu padre decidiera lo que era verdad. Cada vez que te vi de pie en el umbral, callada y esperando, y me dije a mí misma que estabas bien porque era más fácil que admitir que no era lo suficientemente valiente para luchar por ti. La leí en la mesa de la cocina. Hippo dormía sobre mis pies. Nathan estaba en la habitación de al lado fingiendo no escuchar. No lloré, pero sostuve esa carta durante mucho tiempo. Luego abrí el cajón donde guardo las cosas que importan, la tarjeta de Sara, mis cartas de vueltas, la invitación de boda que volvió sin abrir. Y la coloqué dentro. ¿Mismo cajón?
lado diferente. El progreso no siempre es dramático. A veces es solo reorganizar lo que llevas. Mónica también empezó terapia, la suya, separada de las sesiones familiares. Sé esto porque Ruth me lo dijo y porque Mónica lo mencionó brevemente, con torpeza, la segunda vez que nos reunimos para tomar un café. Hemos tenido 3 de estas reuniones hasta ahora. Cada una corta, cada una rígida, cada una un poco más honesta que la anterior. La primera vez, se quedó mirando sus manos y no dijo nada útil. La segunda vez, me habló de la terapia. La tercera vez, dijo algo que realmente tuvo impacto. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy intentando no ser más esa persona. Tomé un sorbo de mi café, lo dejé. Entonces demuéstramelo. Las palabras son baratas en esta familia. Siempre lo han sido. Demuéstramelo con el tiempo. Ella asintió. No insistió. No actuó. Eso era nuevo. ¿Le creo? Honestamente, no lo sé. He pasado toda una vida leyendo las actuaciones de Mónica, y todavía no estoy segura de dónde termina su actuación y dónde comienza su verdadero yo. Quizás ella tampoco esté segura. Quizás para eso es la terapia. Pero creo en la posibilidad del cambio. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. Ella lleva mi cicatriz quirúrgica en su cuerpo, 7 pulgadas, abdomen superior izquierdo, pasando de rojo a blanco durante el próximo año. Cada vez que se vista, cada vez que vea su reflejo, verá la marca dejada por la hermana que intentó borrar. La hermana que, cuando más importaba, sostuvo un bisturí con manos firmes y eligió el juramento sobre la ira. Yo llevo su daño en mi memoria, 5 años de silencio alojados en algún lugar entre mis costillas. Estamos en paz, de la manera más extraña y dolorosa en que 2 hermanas pueden estarlo. Y quizás con suficiente tiempo real, sin glamour, constante, encontraremos el camino hacia algo que no sea estar en paz, algo mejor. Algo nuevo. Estoy sentada en mi oficina en Mercedes. Es tarde. El pasillo exterior está silencioso, esa quietud particular que tienen los hospitales después de que se van los últimos visitantes y antes de que comience la energía del turno de noche. Mi placa con mi nombre está en la puerta. Mis diplomas están en la pared, no porque necesite verlos, sino porque los residentes sí. En mi escritorio, una foto de boda enmarcada, Nathan, Maggie, la tía Ruth, 30 invitados, un patio trasero bajo la luz de octubre. No hay padres en la foto. Pero en la estantería de al lado, una nueva foto tomada hace 3 semanas. Mamá y papá de pie en mi porche delantero, con abrigos, pareciendo un poco perdidos. Las manos de papá están en sus bolsillos. Mamá está a media sonrisa, esforzándose demasiado pero esforzándose. Es incómodo. Es imperfecto. Es real. Si están viendo esto y se ven a sí mismos en mi historia, ya sea que sean los que fueron silenciados o los que silenciaron, quiero decirles algo. La verdad no caduca. No importa si tarda 5 días o 5 años. La verdad tiene una forma paciente de aparecer exactamente cuando más se necesita. No puedes apresurarla, pero tampoco puedes huir de ella. No me vengué de mi hermana. No necesitaba venganza. Me convertí en alguien que no la necesitaba. Y eso resultó ser la respuesta más devastadora de todas. No una trama, no un plan, solo una vida vivida plenamente en mis propios términos. Y si están esperando que su familia los vea, realmente los vea, dejen de esperar. Véanse a sí mismos primero. Construyan la vida que merecen con las personas que aparecen. Y cuando los demás finalmente se den la vuelta, que encuentren una puerta que ustedes controlan. Ustedes deciden cuándo se abre. Ustedes deciden cuán ancha. Ustedes deciden quién entra. Eso no es venganza. Es arquitectura. Domingo por la mañana, primera semana de febrero. Nieve ligera cayendo fuera de la ventana de la cocina, del tipo que no cuaja pero hace que todo parezca que está siendo perdonado suavemente. Estoy haciendo tostadas francesas. Nathan está moliendo granos de café, cantando desafinadamente algo en la radio.
Hippo está apostado debajo de la mesa, optimista sobre las migajas. Suena el timbre. Me seco las manos en una toalla y abro la puerta principal. Mamá y papá, de pie en el porche con sus abrigos de invierno. Papá sostiene una botella de zumo de naranja como si no estuviera seguro de qué hacer con sus manos. Mamá tiene una lata de galletas caseras, sus pastas de té, las que solía hacer para cada evento escolar de Mónica y para ninguno de los míos. Hola, dice mamá, nerviosa, esperanzada. Entren, digo. El café está casi listo. Papá entra, mira alrededor de la cocina como si estuviera catalogando todo, la casa en la que nunca ha estado, la vida que casi nunca supo que existía. Se aclara la garganta. Lo miro. Mi padre, 62 años, de pie en mi cocina por primera vez, pidiendo permiso para ser útil. Puedes poner la mesa, papá. Él asiente, va al armario que le señalo, saca platos, los cuenta, me mira. 4. Los pone uno por uno, con cuidado, como si pudieran romperse si no es delicado. Nathan le da café. Mamá me abraza junto a la estufa. No un abrazo dramático de película, solo uno silencioso. Brazos a mi alrededor, la frente contra mi hombro. Sin palabras. Aferrándose. Hippo mueve la cola. La nieve cae afuera. Las tostadas francesas chisporrotean. No es perfecto. No es la infancia que merecía ni la reconciliación que prometen las películas. Pero es real. Y lo real es más de lo que tuve durante mucho tiempo. Mi nombre es doctora Irene Ulet. Tengo 32 años, y finalmente, lenta y cuidadosamente, me estoy permitiendo ser la hija de alguien de nuevo. 4 platos. Es un comienzo. Si esta historia resonó con ustedes, si los hizo pensar en su propia familia, sus propios límites, o en alguien que han perdido y encontrado, déjenme un comentario. Díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían abierto esa puerta? Y si quieren más historias como esta, consulten la descripción para encontrar una que creo que les encantará igual. Gracias por estar aquí. Los veré la próxima vez.